tu plátano, mi dinero, tus libros, sus lápices, nuestra casa. Ahora imagínate decirlo, pero en otomí. Vamos con el video. Antes de empezar con el video, una vez más te agradezco por estar aquí en este tu canal Mbadiñmu. Y pues vamos a empezar. Los adjetivos posesivos ya nos los han enseñado en diferentes ocasiones y en distintos niveles educativos, principalmente en la enseñanza del idioma inglés. No tiene que recordármelo, Doc. Sin embargo, vamos a repasar algunos conceptos básicos que nos van a servir para entender mejor a los adjetivos posesivos. Cuando hablemos de un sustantivo nos vamos a referir a aquella palabra que nos sirve para nombrar aquellos objetos materiales e inmateriales. Por ejemplo, puede ser una mesa, un libro, la ventana, lo que sea. En cuanto a las cosas inmateriales nos referimos a construcciones impalpables como es la libertad, el sueño o incluso el tiempo. La persona gramatical es un rasgo propio de la gramática que expresa una relación de las personas o cosas referenciadas en una plática, es decir, quién habla y de quién se habla. En el español existen tres personas gramaticales, estas divididas en singular y en plural. Ya teniendo estos conceptos básicos, ahora sí, vamos a empezar. Los adjetivos posesivos en esencia son aquellos que denotan la posesión sobre algún sustantivo. En español son como mi, tú, suyo, nuestro o su. Estos también son llamados proclíticos. Espero que hasta aquí todo esté bien. Vamos a ir explicando cada adjetivo posesivo, así como su forma correcta de conjugar y algunas que otras reglas y notas que tendremos que tomar en cuenta al momento de construir un adjetivo posesivo. Nuestro primer adjetivo que vamos a ver es el adjetivo posesivo ma, cuya equivalencia al español sería mi, pertenece a la primera persona del singular. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Cuando digo conjugar me refiero a cómo usarlo. En español lo usaríamos antes de cualquier sustantivo que se posea, por ejemplo en la frase mi sartén. Pero en otomí vamos a agregar otra cosa, la terminación ga. Y entonces, para usar este posesivo, nuestra regla sería sencillamente la siguiente: nuestro adjetivo posesivo ma, un sustantivo, y finalmente la agregación de nuestra terminación ga. Bastante sencillo. Veamos este pequeño ejemplo. Tenemos la palabra o sustantivo bikshite, que quiere decir tabla, tabla de madera. Vamos a tratar de formar la frase mi tabla. Vamos a utilizar nuestro adjetivo posesivo ma y finalmente agregamos nuestra terminación ga. Y la frase diría lo siguiente: ma bikshitega. Ma bikshitega. ¿Qué quiere decir? Mi tabla. Así de sencillo es formar el adjetivo posesivo para la primera persona del singular. De hecho, esta estructura ya la vimos en nuestro video de cómo presentarnos en otomí. Si no lo has visto, aquí te dejo el link en la descripción o velo directamente en mi canal de YouTube. En este video explicamos cómo se dice la frase mi nombre. Ahí aclaramos que tenemos que decir matujuga. Ahora ya sabemos cuál es el motivo de esa agregación de la terminación y el adjetivo posesivo. Continuemos con la primera persona, pero del plural. Para usar el respectivo adjetivo posesivo y la primera persona del plural, se tendrán que tomar en cuenta dos variables: la exclusividad y la inclusividad. Nos referimos a estos términos como la decisión en poder del locutor de expresar si la persona con la que habla está o no incluido o excluido en la posesión del sustantivo. Para indicar estos factores en la oración, es decir, el posesivo y la exclusividad o inclusividad, se deberán agregar los siguientes sufijos o terminaciones. Para expresar la primera persona del plural vamos a requerir a la partícula ma, esa que ya vimos en la estructura pasada. A esta le vamos a agregar la terminación wi en caso de ser una oración inclusiva y la terminación game en caso de ser exclusiva. Oye, despacio, cerebrito. Para que lo entiendas mejor, cuando se habla de exclusividad, es decir, cuando la persona que está hablando excluye a la persona con la que está hablando en la posesión del sustantivo, es decir, él tiene el poder de decirle con la persona con la que habla si él también le pertenece o es poseedor de las cosas o cosas de las que hablan. En cambio, si la cosa sí le pertenece tanto al que habla como el que escucha,
puede incluirlo, es decir, usar la inclusividad. Y para eso vamos a agregar los sufijos que ya vimos, es decir, el gamé cuando la persona que habla excluye al oyente y el wi cuando la persona que habla incluye al que también está escuchando, y pues esa cosa sería de todos. En el español no es necesario agregar nada, simplemente en el contexto se entiende de quién es y a quién incluye o excluye la posesión del objeto. En otras variantes del otomí y en otras regiones del país también se utiliza el conocido dualismo, y también para este aplican estas dos variables de exclusividad e inclusividad. Esto, a pesar de que no sea muy ocupado en nuestra variante de Ixtenco, lo vamos a ver en la segunda parte, donde hablaremos del dualismo, del impersonal y de los adjetivos posesivos sustantivados. Pero esto será, como dije, en el siguiente video. Vamos a tener esta pequeña frase que dice nuestro helado. Sin embargo, para ello vamos a utilizar la terminación wi, que denota la inclusividad, es decir, este helado va a ser nuestro, tuyo, mío e incluso de ellos o él o la persona que sea incluida en la posesión de ese sustantivo. Vamos a utilizar el sustantivo bandera, que en otomí se dice beshmondo, para dar un ejemplo de cómo sería una frase exclusiva, es decir, vamos a excluir al que con el que estamos hablando. Un ejemplo de esto puede ser cuando estamos hablando con alguien que no es de este país sobre nuestra bandera. Nosotros diríamos ma beshmondo gamé. Ma beshmondo gamé. Nuestra bandera, es decir, solo nuestra, no del que está escuchando, solo nuestra. Lo estamos excluyendo de la posesión de este sustantivo, que es beshmondo, bandera. ¡Eso es racista! El adjetivo posesivo correspondiente a la segunda persona del singular es el adjetivo posesivo ni, cuya equivalencia al español sería el tú. Para usar este adjetivo posesivo vamos a usar una regla muy sencilla, que solo consta de anteponer el adjetivo posesivo ni al sustantivo. Eso es todo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imbote, imbote, tu café. Pasamos con la misma segunda persona, pero ahora del plural. Vamos a utilizar la misma estructura de antes, es decir, vamos a anteponer el adjetivo posesivo ni antes del sustantivo, solo que ahora vamos a agregar la terminación wi. Entonces la regla quedaría sencillamente así: ni más el sustantivo más la terminación wi. Recordemos que esta segunda persona del plural hace referencia a la equivalencia del español de su, pero su de ustedes. Ninshokiwi, 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 su llave de ustedes. Para la tercera persona del singular vamos a utilizar la siguiente estructura: primero ver el adjetivo posesivo y posteriormente el sustantivo. En este caso el adjetivo posesivo correspondiente a la tercera persona del singular es el adjetivo ra, o incluso algunas personas lo pronuncian como na, pero en esencia es ra, y su equivalente al español sería su de él o su de ella. Raniñashi, 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 su tijera de ella. Los adjetivos posesivos correspondientes a la tercera persona del plural, en español sería su de ellos o su de ellas, vamos a tener dos opciones. La primera, que tiene la regla correspondiente, el adjetivo posesivo ni, el sustantivo y finalmente un you como agregación. Y la otra forma, que es anteponer primero el adjetivo posesivo you y después solo un sustantivo. Ni you, ni you, ni you, su pueblo de ellos. ¿Cuáles son los usos de estos adjetivos posesivos? ¿En qué situaciones los debemos usar? ¿Qué reglas hay que tomar en cuenta para hablar de más de un sustantivo? Aunque me gustaría seguir hablándote de estos temas, este video sería más largo de lo que ya es, por lo que vamos a dejar el tema de los usos y algunas reglas extras para el siguiente video, que se llamará Practicando los adjetivos posesivos, donde aparte de darte más ejemplos, analizaremos cada uno de estos puntos que harán que mejoremos nuestra forma de usar los adjetivos posesivos en otomí. Espera ese video de Practicando los adjetivos posesivos, que estará próximo a salir después de la publicación de este video, y así podemos practicarlos y conocerlos de una manera más detallada y con más tiempo. Matujo gambadi ñumu, ini madige hian de nunashpipa, nunishudi.